estés escuchando en este día, tarde, mañana, noche, no sé en qué momento lo vas a estar escuchando, pero sea muy, pero muy bienvenido. Hoy quiero hablarte de algo que voy a trabajarlo en dos módulos. El módulo número 1 de la historia de la iglesia cristiana, parte 1, y el módulo número 2, historia de la iglesia cristiana, parte 2, que vamos a estar dándolo la semana que viene. En el día de hoy vamos a ver bien la historia cristiana. ¿Cuál es la historia verdadera cristiana? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cuáles son nuestras raíces? Pero antes de decir esto, todo lo que es la historia y empezar a comentar lo que empezó a ocurrir desde la cruz para adelante, quiero decirles algo. La iglesia cristiana no es una religión. La iglesia cristiana o el cristianismo es una relación del ser humano, del hombre, con Dios. O sea, las religiones son el hinduismo, catolicismo, budismo, mormón, testigo de Jehová, etc. 4020 religiones existen en el planeta Tierra, así que tenemos religiones para ser dulces, pero el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación del ser humano con Jesús. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, no hablamos de una religión, sino hablamos de gente que tiene al Espíritu Santo en su corazón y que tiene a Jesús como su Salvador y el Señor de su vida, y por causa de eso tiene una relación con Jesús. Entonces, quiero que nos quede en claro esto, que el cristianismo está conformado por todas aquellas personas que un día reconocieron a Jesús como su Salvador, le pidieron perdón por sus pecados, fueron sellados por el Espíritu Santo y a partir de ahí comenzó una relación nueva de ellos con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano es alguien que lee la Biblia, alguien que ora, alguien que se congrega, alguien que sirve en su iglesia porque tiene pasión por Cristo Jesús. Es alguien que desarrolla su fe todos los días y tiene acciones y actitudes que son continuas, mostrando una relación y no una religión. Habiendo dicho esto, quiero leer 1 de Juan capítulo 5, verso 12. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si nosotros tenemos a Jesús en el corazón, tenemos la vida. Y si tenemos a Jesús en el corazón, tenemos una relación con Jesús. Entonces, Cristo Jesús no es una religión, es una relación. El ser humano, el cristiano, tiene que aprender a conocer a Jesús. Pablo decía: yo lo he dejado todo por dos cosas. La número 1, conocer cada día más a Jesús. La número 2, conocer el poder de su resurrección. Pablo no se enfocaba en otra cosa que en esa relación. Conocer a Jesús y conocer el poder de su resurrección. ¿Qué temas vamos a tratar en el día de hoy y la semana que viene? Te los leo. Número 1, el inicio que tiene la iglesia, que es en el judaísmo. Número 2, vamos a hablar de la persecución de la iglesia. 3, cuando fueron esparcidos. Estos son todos los títulos que voy a hablar en estas dos clases. Número 4, voy a hablar de los padres de la iglesia. Número 5, voy a hablar de la conversión de Constantino, donde la iglesia católica, en este caso que conocemos nosotros, o en ese momento la iglesia cristiana, se convierte en la iglesia o la religión oficial de Roma. 6, vamos a hablar de la expansión de la iglesia. 7, la fuerza del papado. 8, el comienzo de las cruzadas. 9, la Biblia solo en latín. 10, los movimientos protestantes. 11, vamos a hablar de las herejías católicas. 12, del levantamiento de hombres de Dios. 13, la persecución que hubo en Europa a todo el cristianismo. 14, las verdades fundamentales del cristianismo. Y 15, ese te lo dijo para la semana que viene, 15, la apostasía de la iglesia evangélica. Esos son los 15 temas que vamos a tratar de forma breve, bien práctica, para que lo puedas entender. Y tal vez tengas que escuchar una o dos veces este mensaje, pero hacelo porque te va a servir conocer la historia del cristianismo, la historia de la iglesia cristiana. Repito, ¿Cristo es una religión? No.
Cristo es una relación donde el ser humano reconoce que es un pecador, reconoce a Jesús bajo la necesidad de que Él sea su Salvador, le pide perdón por sus pecados y es sellado por el Espíritu Santo. Es una relación. Vamos al inicio de la iglesia. Vamos 2000 años para atrás. Dale, retrocede 2000 años para atrás. Nuestras raíces son en el judaísmo. ¿Por qué? Porque Jesús y los apóstoles eran judíos con raíces hebreas. Entonces, presta atención. Juan el Bautista le habló a los judíos. El mensaje de Juan el Bautista fue a los judíos. Dice Pablo a Timoteo, procura trazar correctamente la palabra del Señor. O sea, Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra, no te confundas. Cuando hablaba Juan el Bautista, ¿a quién le hablaba? Cuando hablaba Jesús, ¿a quién le hablaba? Cuando hablaban los apóstoles, ¿a quién le hablaba? Cuando hablaba Pablo, ¿a quién le hablaba? Estoy hablando de los más recientes. Entonces, tenemos que aprender a trazar bien la palabra. Juan el Bautista le hablaba a los judíos. Jesús le hablaba a los judíos. Más allá de que el mensaje de la Biblia es para todos, pero el mensaje central de Jesús era a su nación, a su pueblo. Los apóstoles le hablaban a los judíos. Y las raíces nuestras vienen ahí de los hebreos. ¿Por qué? Porque tanto los apóstoles como Jesús, como Juan el Bautista, tenían sus raíces en el Antiguo Testamento, en la Torá. O sea, tenían los fundamentos bíblicos en la Torá. Entonces, nosotros podemos ver que nuestras raíces, las primeras raíces, hace 2000 años atrás, vienen del judaísmo de los hebreos. Entonces, habiendo dicho eso, las primeras iglesias que se abrieron, que recuerda esto, Pablo iba por las casas y por los templos, Pedro iba por las casas, por los templos, los apóstoles iban por las casas, por los templos. Las primeras iglesias que se abren cristianas son con raíces judías. Por eso tienen problema Pablo y Pedro en Antioquía. ¿Por qué? Porque esa iglesia cristiana que se abrió, se abre con raíces judías, pero de repente están las raíces gentiles también. Entonces empieza a haber un conflicto porque nuestras primeras raíces cristianas son del pensamiento hebreo judío. ¿Bien? ¿Me va siguiendo? Entonces, quiero que veas lo más alto de lo más alto cuando va creciendo el cristianismo, cuando recién comienza con los apóstoles. Mira esto, Hechos capítulo 2, verso número 42. Miraron en la pantalla. Estas primeras iglesias, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, los primeros discípulos tomaban estudios todas las semanas, todos los días. Todos los días se dedicaban a estudiar la palabra, todos los días, bajo la doctrina apostólica. O sea, el cristiano de verdad, el que tiene una relación con Jesús, no se conforma con un domingo. No le alcanza un domingo. El domingo es para el que viene nada más a cumplir con su conciencia y listo, y se acabó el tema. Tienen fuego los cristianos, lo vemos acá en Hechos capítulo 2, verso 42. Tienen fuego por conocer la sana doctrina. Fuego por escudriñar, tener el don de la sabiduría, tener el don del conocimiento y estar impactados por la iluminación de la revelación de la palabra. Todos los días buscan la palabra. Estos hombres tenían comunión con la palabra, tenían comunión con Dios y tenían comunión entre ellos. Y por eso había un crecimiento expansivo extraordinario. La iglesia crecía, no paraba de crecer. Esas eran las primeras iglesias. Esos eran los primeros hogares. Hogares que se iniciaron con el pensamiento y el fundamento judío hebraico. Bien que después con Pablo fue removiéndose ese pensamiento a un pensamiento ya más para los gentiles, los que no conocen ni siquiera la Torá, y el evangelio fue encaminándose por ese lugar. Bien, la iglesia empieza a crecer. Pero ¿qué comienza a ocurrir cuando la iglesia crece? Los judíos que no se convirtieron a Cristo comenzaron a perseguir a los cristianos. ¿Me va siguiendo? 2000 años atrás se convierten los apóstoles con Cristo, sigue el cristianismo creciendo, van por las casas, van por las iglesias, crece la iglesia. De repente, vamos a Hechos capítulo 7, de repente vemos la máxima de la máxima de lo que hacen los judíos. O sea,
Los religiosos que habían matado a Jesucristo ahora estaban matando a Esteban, y eran los religiosos que estaban persiguiendo a la iglesia para destruirlo, a la iglesia cristiana. Capítulo 7 del libro de Hechos, versos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estamos hablando de Esteban. Los religiosos escuchaban lo que Esteban decía y lo querían matar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Esteban estaba mirando así, veía los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué durmió? Murió, quiere decir. Durmió porque los cristianos no morimos. Los cristianos pasamos en forma automática al cielo, no al paraíso, porque el paraíso está vacío en este momento, después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, vemos nosotros que comienza, miren la línea, mírenme la cruz de Jesús, los apóstoles empiezan a predicar, se expande el evangelio, muchas casas e iglesias se abren del cristianismo. De repente los judíos religiosos empiezan a pegarle al cristianismo, le pegan, matan a Esteban. Pero ahora crece más la persecución. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Nerón, en el año 64 después de Cristo, comenzó a perseguir, el emperador romano Nerón comenzó a perseguir. Hubo una persecución ahora oficial contra el cristianismo. ¿Por qué? Mirá, el imperio romano era el imperio que dominaba el mundo, ¿bien? El imperio romano dominaba al pueblo judío, ¿bien? Judíos. Los judíos eran los que querían matar a los cristianos, solo los judíos. Pero ahora, en el año 64 después de Cristo, todo este imperio comienza a perseguir de forma oficial al cristianismo y los quieren reventar y matar a todos. Tal es así que en este año, no se sabe bien el año, pero fue el incendio en Jerusalén y culparon a los judíos. Fue una mentira de Nerón, por supuesto, y lo culpan a Pablo como el principal incitador de este incendio que está Nerón diciendo que lo provocó la iglesia cristiana. Asesinó Nerón a unos 6.000 cristianos, los números no se saben bien, te aclaro, puede haber sido muchísimo más, pero bueno, algunos libros históricos dicen una cosa, otros te dicen otra información, pero vamos a poner un promedio, 6.000 cristianos. Entre los cristianos que murieron estaba Pedro. Pedro muere, para que te des una idea, con la cruz al revés, con la cabeza para abajo. Pablo, todo esto no lo dice la Biblia, todo esto es historia lo que te estoy contando. Pablo muere decapitado, lo sacan afuera de la ciudad de Roma y ahí lo decapitan. Entonces, era terrible la persecución de este hombre Nerón, y empieza a meter a los cristianos en el Coliseo, y entonces los leones matan a los cristianos, después hay una tanda de tigres, los tigres se comen a los cristianos, perros rabiosos se comían a los cristianos, toda la gente aplaudía cómo se comían a los cristianos, las hienas comen a los cristianos. Entonces Nerón hace todo esto porque quería que los cristianos lo reconozcan como Dios, y ellos jamás lo reconocieron como Dios a Nerón. Entonces, ¿qué ocurre? Arranca la iglesia, casas, iglesias, después de la cruz. Vos siempre mirá la cruz, vos no mires otra cosa, vos mirá la cruz siempre, ahí arranca todo. Los judíos persiguen a los cristianos, ¿bien? Ahora Nerón, ¡pum!, se mete contra los cristianos, los empieza a matar en el Coliseo. ¿Y qué ocurrió? Mirá lo que ocurrió. Se expande la iglesia cristiana para todos lados. Para todos lados comienza a expandirse la iglesia cristiana por causa de lo que estaba haciendo Nerón. Te voy a mostrar hacia dónde fueron. Fueron hacia Asia Menor. En Asia Menor, ¿qué había? Estaba la región de Asia Menor que se convirtió en el centro de las iglesias, que era Efesios, Colosas y la Odisea. Se fueron a Grecia, ahí lo estás viendo en la pantalla. En Grecia estaba la iglesia de Corintio, de Atenas, Tesalónica. Se fueron a Italia, ahí estaban, además de la iglesia de Roma, estaba
Nápoles, Milán, Ravenna. Se fueron, mirá dónde se están yendo todos. Tenés que seguir la secuencia, seguir la película. Se van también a Oriente Medio. ¿Dónde es eso? Judea, Samaria, Galilea. Los cristianos se van a África del Norte, ahora para el otro lado. A Cartago, Alejandría, a Cirene. Se van a España y a la actual Francia, que se llamaba Gaul. Y en esos lugares se fueron por medio de comerciantes y misioneros. Se fueron a Armenia y a Georgia, en las regiones del Cáucaso. Y se fueron a la India, a la región de Malabar, y se fueron a Etiopía. Se distribuyeron por todos lados. O sea, la persecución que hizo Nerón fue horrible porque los empezó a matar a todos. Pero miren esto, se los voy a repetir porque lo tienen que saber. La repetición produce que nosotros grabemos en la memoria a largo plazo. Entonces, la cruz, lo más importante del cristiano, donde tiene el cristiano su relación con Jesús, la cruz. Cristianos en casas e iglesias y templos, bien, judíos persiguiendo a los cristianos, los religiosos persiguiendo a los cristianos, Nerón matando a los cristianos, y acá una ola de avivamiento. La ola de avivamiento viene y se empiezan a repartir por todo el mundo conocido. Hacia todos lados comenzaron a ir los cristianos. Bien, termina este segmento. Mirá lo que empieza a ocurrir ahora en la historia del cristianismo. Aparece lo que se llama los padres de la iglesia. Bien, después de los apóstoles vos siempre vas a encontrar esto, los padres de la iglesia, los papás, los padres de la iglesia, así se les llama. Después de la muerte de los apóstoles aparecen los padres de la iglesia en el siglo II y en el siglo III después de Cristo. Bien, la característica que ellos tenían era fidelidad a la tradición apostólica, no se movían, profundo conocimiento de las escrituras, eran valientes y no le importaba el martirio, la muerte, tenían sabiduría y mucho discernimiento, se movían en unidad y en solidaridad, tenían autoridad moral, defendían la ortodoxia, defendían la espiritualidad y la oración, tenían mucha espiritualidad y mucha oración, tenían un compromiso férreo con la misión de expandir la sana doctrina, tenían respeto a las autoridades eclesiásticas y por sobre todo la característica que ellos tenían, hacían discípulos. Entonces, aparecen estos padres cristianos que yo te los voy a leer como lo vas a encontrar en la mayoría de cada vez que busques en internet vas a encontrar con estos nombres, por eso te los leo así, pero en realidad el San tendrías que sacárselo, pero te lo leo como lo vas a encontrar. Los nombres de algunos de ellos, no de todos, de algunos de ellos, te los tiro, mirá: San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Ireneo de León, San Justino Mártir, San Orígenes, San Atanasio, San Agustín de Hispona, San Jerónimo, San Gregorio de Niza. Entonces, siglo II, siglo III, se empieza a llenar de padres espirituales, padres que hacían discípulos, que respetaban la autoridad apostólica, que respetaban los fundamentos apostólicos, en fin, que predicaban la sana doctrina. Siglo II, siglo III, siglo II, siglo III. Se levanta, hay un emperador, escucha esto, hay un emperador llamado Constantino. Acordate que Roma mandaba todo, entonces aparece un emperador, ahora ya no está más Nerón, Nerón está muerto, aparece un emperador llamado Constantino. ¿Sabes lo que le pasó a este hombre? Se convirtió al cristianismo, lo pongo entre comillas, se convirtió al cristianismo, punto, no digo más que eso. En el año 312 después de Cristo, Constantino se convierte al cristianismo, 312 después de Cristo. Ahora, el 27 de octubre aproximadamente, ¿sí?, del 330 después de Cristo, ¿qué le pasó a él? Él iba a una batalla, en el cielo ve una cruz que decía, con el signo que decía vencerás. Entonces, año 330, 27 de octubre, Constantino se va a una guerra y en la guerra ve una cruz y un signo que dice vencerás. Y cuando él ve eso,
absorbe a todos los cristianos dentro del Imperio Romano, y a partir de ahí declara, ¿sí?, que el cristianismo es la religión oficial de Roma. Por eso hoy el Vaticano está en Roma. Perdón, no está en Roma, está en el Vaticano, ¿bien? Y está dentro de todo lo que es la periferia de Italia, pegado a Roma, ¿se entiende? Entonces, la Iglesia Católica quedó ahí porque este hombre dijo, la Iglesia cristiana en ese momento, la Iglesia cristiana, a partir de ahora es la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí es donde, entonces, el Imperio Romano tiene incrustada, metida a la Iglesia cristiana, ¿bien? Y es la religión oficial a partir de ese momento del gran Imperio Romano. A partir de ese momento comienzan todas las herejías que te puedas llegar a imaginar y las que no te puedas llegar a imaginar también, y las que conocemos y las que no debemos conocer. En el año 313 está el edicto de Milán que dice: Constantino y su coemperador Liciano promulgaron el edicto de Milán que legalizó el cristianismo en todo el Imperio Romano y puso fin a las persecuciones. No había más persecuciones. Esto permitió que cristianos puedan practicar su fe abiertamente y sin temor a las represalias. Entonces, ahora estamos en que la Iglesia cristiana está como religión oficial del gran Imperio de Roma. Bien, acordate que el Imperio de Roma mató a Pablo, a Pedro. El Imperio de Roma no mató a Jesús. A Jesús lo mataron, estaban bajo el Imperio de Roma, pero a Jesús lo mataron de verdad los judíos. Bien. Nerón sí se encargó de matar a Pablo y de mandarlo a decapitar. Sacó un edicto que decía: maten a ese hombre. Vamos a hablar ahora de lo que pasa estando ellos bajo la cobertura del Imperio Romano. Hay una expansión del cristianismo impresionante. Bajo el liderazgo de Constantino, el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente por todo el Imperio Romano. Se reconstruyen basílicas, se nombraron obispos para liderar las comunidades cristianas. Constantino lo favoreció a los cristianos con favores políticos, favores económicos, etcétera, etcétera. La cuestión es que la Iglesia cristiana, que hoy es la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana en ese momento, que de repente ahora hoy es esa Iglesia Católica que vos conocés, la Iglesia tiene un poder absoluto y terrible. ¿Y qué comienza a ocurrir? Ahí nace, vení siguiendo la historia, ahí nace la fuerza del papado. Ahora sí, los papas empiezan a tener un poder impresionante. Si el emperador de todo este gran imperio levantó esa iglesia y comenzaron las herejías a dos manos, que te las voy a decir todas, por lo menos las que conozco. Ahora los papas tienen un poder único, comenzó el poder de los papas. O sea, para la Iglesia Católica, el primer papa fue San Pedro, del año 32 al año 67, o sea, el apóstol Pedro. Bien. ¿Por qué ellos dicen que Pedro fue el primer papa? Porque cuando Jesús está con todos los discípulos, apóstoles, les dice: ¿quién dice la gente que soy yo?, le dice Jesús a ellos. Y uno dice: y vos sos Juan el Bautista, otro dice Jeremías, un profeta resucitado. Bueno, pará un poco, muchachos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, le dice Jesús. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, le dice Jesús, sobre esa roca, o sea, sobre esa declaración, edificaré la iglesia. ¿Sobre qué declaración? No sobre Pedro. No iba a ser Pedro la cabeza de la iglesia. Sobre la declaración de que Cristo era el Señor y el Hijo de Dios. Sobre esa declaración se edificaba la iglesia. Y la Iglesia Católica la edifica sobre Pedro, pensando que Pedro es la cabeza de la iglesia. Entonces, ellos creen que el primer papa fue Pedro. Y acá te marco un segundo papa, ¿bien? Un segundo papa te marco, que es el papa San Gregorio o Gregorio Magno, lo podés conocer de las dos formas diferentes, que estuvo del año 590 al 604 y fue uno de los papas más influyentes de la Iglesia Católica en
Europa, en Europa. ¿Sabe cuántos papas tuvieron hasta hoy? 266 papas. 266 papas. Muy bien. Crece muchísimo, muchísimo, muchísimo la Iglesia Católica. Los papas tienen mucho poder. Y te cuento algo. Me faltan 3 minutos, calculo yo 4 y termino el mensaje. ¿Y sabés lo que te voy a contar en estos últimos minutos? Fue tan grande el poder de estos papas, tenían tanto poder político, económico y de lo que sea, que hubo un comienzo de cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas y por las potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y la Tierra Santa, que estaba en control de los musulmanes. Mataron al que se le cruzaba, mataron a todos, hicieron un desastre, mataban a filo de espada a todos los que se le oponían, se le ponían por delante a la Iglesia Católica. El Vaticano, para recobrar la Tierra Santa de los musulmanes, ordenó 8 cruzadas. Estoy terminando el mensaje, me faltan 2 minutos. Escuchá, por ahí en algunos lugares vas a leer que hay 9 cruzadas, pero son 8 cruzadas. Porque la 9ª cruzada es una extensión de la 8ª. O sea, te la pueden nombrar como una 9ª, pero es una extensión de la cruzada número 8. Por eso te nombro 8 cruzadas. Primer cruzada. Fue convocada por el Papa Urbano II y su objetivo fue conquistar Jerusalén. La segunda cruzada, vos ahí estás teniendo en pantalla, yo te voy mostrando los años, ahí lo tenés en pantalla, pero yo te leo otras cosas. Fue liderada la segunda cruzada por el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania. La tercera cruzada, encabezada por el rey Ricardo Corazón de León, el rey Felipe II de Francia y el emperador Federico I. Cuarta cruzada, dirigida contra Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Quinta cruzada, liderada por el emperador Federico II. Sexta cruzada, encabezada por el emperador Federico II también. Séptima cruzada, liderada por el rey Luis IX de Francia. Y octava cruzada, dirigida por el rey Luis IX de Francia. ¿Y sabes una cosa? La semana que viene te voy a explicar por qué se leía la Biblia solo en latín. Te voy a mostrar dónde nacen los movimientos protestantes, o sea, nosotros. Te voy a mostrar las herejías evangélicas la semana que viene y bueno, y un par de cositas más. Pero espero que te haya servido esta información. Volverlo a escuchar, retroceder si tenés algo que no te quedó claro, porque tenés que aprender la verdadera historia del cristianismo. Hoy en 30 minutos, nada más que en 30 minutos, te expliqué una gran parte de lo que es el verdadero cristianismo. Pero me queda lo más fuerte para la segunda parte. Oramos. Señor, quiero bendecir a todos los que están hoy escuchando esta palabra y pedirte, Señor, que le des luz para que puedan ver mucho más allá de lo que están oyendo y que sea tu Espíritu Santo iluminando la mente de cada una de las personas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta información te sirve, si a vos te sirve todo lo que estás aprendiendo, compartilo, suscríbete al canal para que cada vez que subimos nosotros una nueva información, una nueva enseñanza, la puedas recibir directamente con una notificación. Invita a tus conocidos a que se suscriban al canal. Es una bendición poder aprender la sana doctrina. Dios te bendiga mucho y continúa la parte 2 después.